Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 16. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor, los que vienen por primera vez. Que el Señor les bendiga grandemente. Esta es la casa del Señor, la casa de todos, y aquí todos nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor con todo nuestro corazón y esperamos que se sientan muy bien acogidos. Quiero en esta mañana hablar acerca de la resurrección y el significado que tiene la resurrección para nosotros. ¿Qué diferencia puede hacer en nuestra vida el que nosotros nos encontremos con el Dios de la vida? ¿No? ¿Qué diferencia, qué giro radical puede tener nuestra existencia si nosotros logramos encontrarnos con el Señor resucitado? Esta experiencia del Evangelio que relata Marcos de la resurrección es, podríamos decirlo así, la base, el fundamento de la fe cristiana. Tan importante es que el apóstol Pablo llega a decir que si no hubiese resurrección, todo lo que hemos creído, todo lo que hemos construido como cristianos sería en vano. Sin resurrección se desarticularían muchas de nuestras estructuras. La iglesia no tendría sentido, la comunidad de fe no tendría sentido, las creencias no tendrían sentido, la vida no tendría sentido sin la resurrección. Por eso que la resurrección se vuelve prácticamente en una piedra angular de la doctrina cristiana. Y todos los domingos son para nosotros domingos de resurrección, porque el día domingo Jesús resucitó, siendo muy temprano en la mañana. Y ese primer día las mujeres se encontraron con una gran novedad. Resulta interesante cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, que somos seres humanos llenos de imperfecciones, de limitancias. Estamos circunscritos en un ámbito, en un radio de espacio y de tiempo del cual inexorablemente somos esclavos. No podemos salir de ese ámbito, de ese marco. Todo lo que ocurre en ese escenario de nuestra vida es normal, absolutamente normal, una existencia lineal. No pasa nada fuera de lo común, fuera de la rutina. Todo es lineal, todo es cotidiano. No ocurre nada pasa que salga de ese ámbito de existencia rutinario. Y eso nos hace comportarnos de acuerdo a ciertas lógicas.
Eso nos hace esperar ciertas cosas de la vida. Si somos seres limitados, esperaremos en la vida también cosas limitadas. Si creemos que la existencia es aflictiva, la existencia humana es aflictiva, bueno, esperaremos de la vida simplemente aflicción. Si miramos la vida con desesperanza, si creemos en la desesperanza, no nos cabe más que esperar lo mismo de la vida, pura desesperanza, porque eso obedece a la lógica del existencial humano. Pero Jesús había sido crucificado y esa cruz de Jesús de alguna manera representa precisamente ese límite humano, esa rutina, esa existencia de la cual nadie se puede despercudir y nadie puede escapar. Todos un día moriremos. Esa es la lógica. La lógica es que un día nos muramos y que luego nos lleven a un sepulcro y hasta ahí llega la historia de la humanidad. Pero dice el Evangelio bendito que después del día de reposo, Jesús ya había sido sepultado, y después del día de reposo, el primer día de la semana, unas mujeres, fieles mujeres, fueron muy temprano al sepulcro donde habían puesto a Jesús. Esas mujeres fueron al sepulcro de Jesús y allí se encontraron con un escenario que venía a romper todos los presupuestos de ellas. Los presupuestos de esas mujeres son prácticamente los mismos presupuestos nuestros. Si la vida es temporal, todo será temporal. Y ellas creían que Jesús estaba muerto y sepultado en esa tumba. Los presupuestos de estas personas y de todos los discípulos son los mismos y son los mismos nuestros, en nuestra misma lógica. Lo que ha muerto, muerto está. Lo que se acabó, lisa y llanamente, punto final. Es la lógica de nuestras limitaciones, es la lógica de nuestras propias humanidades, de nuestras propias existencias. La vida se acaba y con eso terminó todo nuestro círculo existencial. Y por eso esas mujeres estaban asustadas. Una de las cosas que mayormente llama la atención en este evangelio que hemos leído es que habla con abundancia acerca del espanto, del asombro, del miedo, del susto, del temor que sienten las personas. ¿Temor ante qué? Temor ante lo desconocido, temor ante aquello de lo cual no estamos acostumbrados a ver, porque nuestros ojos y nuestra vida en general se acostumbra a ver solamente algunas cosas. Pero si ocurriera algo, ¿se imaginan ustedes de pronto en nuestra vida que se saliera del orden de lo natural, que fuera más allá de lo normal, de lo ordinario? Nos descolocaría, nos sacaría del sitial de tranquilidad en el que nos encontramos. Estas mujeres iban tranquilas, iban resignadas, iban con una lógica al sepulcro, pero allá se encuentran con una gran sorpresa, con una gran noticia. Ellas están asustadas porque lo que estaban viendo rompía con la lógica terrena, porque rompía con los presupuestos que nosotros, los seres humanos mismos, nos imponemos. ¿Qué vieron esas mujeres? Ellas vieron lo que no se esperaba. Ellas vieron lo que no podían imaginar. El Evangelio, aparte de hablar del temor, del miedo, habla mucho del verbo ver. Y una es la forma en que ven los discípulos, una es la forma en que ven las mujeres y otra es la manera en que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Qué vieron esas mujeres? Vieron en primer lugar, dice el Evangelio, una piedra removida. Una gran piedra que sellaba la entrada al sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor. Pero esa piedra estaba removida.
Primera cosa extraña y digna de asombro. ¿Quién habrá sido el interesado en remover esa piedra y por qué ha sido removida? La cuestión clara es que las mujeres, cuando llegan temprano a ese sepulcro, se encuentran con la novedad de que la piedra estaba removida, lo que no era más que un signo, una pequeña señal de lo que se vería más adelante. La piedra removida ya está anticipando que algo anormal está ocurriendo, que algo que se sale de la lógica humana está sucediendo. Esto no es normal. Cuando vamos al cementerio no es normal encontrar las tumbas de nuestros deudos abiertas, pero estas mujeres van al sepulcro y se encuentran con la piedra removida. En segundo lugar, vieron cuando se introdujeron dentro del sepulcro un joven, dice el Evangelio, un varón resplandeciente con unas vestiduras blancas que le llegaban hasta el suelo, con una visión esplendorosa. No era cualquier joven, era un enviado de Dios, y este joven estaba sentado en el sepulcro. A los pies del sepulcro. ¡Qué sorpresa más grande! Las mujeres, al ver este joven, volvieron a espantarse. Más susto aún les embargó y les conmovió hasta lo más íntimo de sus entrañas. Pero de este joven, las mujeres escucharon las buenas noticias. Claro, estas mujeres estaban asustadas, pero este personaje, este joven, este ser angelical, este enviado de Dios, un ángel, les invita a que mantengan la calma. No se asusten, les dice el ángel. No se preocupen, no tengan miedo. Ciertamente esto les ha descolocado, les ha sacado de la lógica, les ha movido el piso, pero no tengan miedo. Ese Jesús que había sido crucificado y que lo normal hubiese sido haberlo encontrado ahí. Ese Jesús crucificado, que es la historia de Jesús y nuestra historia. Jesús muere crucificado y otros moriremos de enfermedades, otros de accidentes, otros morirán de muerte natural, pero una cuestión es clara, es que todos un día tendremos que enfrentar a la muerte. Y eso es lo lógico. Y tan lógico es que estamos acostumbrados a la muerte. Aunque nos causa dolor, tristeza cuando se trata de un ser querido, de alguien muy cercano, pero estamos resignados porque es la ley natural, es la ley de la vida. Se nace y se muere. Es una cosa lógica. Por lo tanto, encontrarse en el sepulcro con un cuerpo inerte, con un crucificado, era lo normal. Para esas mujeres habría sido lo esperable, lo lógico, lo ordinario, lo común. Pero el ángel está diciendo precisamente lo contrario. Está contradiciendo la lógica terrena, la lógica humana. El ángel les dice, no se asusten, porque ese Jesús que ha sido crucificado ya no está ahí en ese sepulcro, porque Dios lo ha resucitado. Ellas esperaban ver un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, más fríamente un cadáver. Pero el ángel les invita, y esto es lo extraordinario, ver. Les invita a ver. Ellas ven algo. Ellas ven una piedra removida. Ellas ven un sepulcro vacío. Ellas ven su miedo, sus temores. Ellas ven que su lógica ha sido trastocada. Pero el ángel del Señor les invita a ver otra cosa más. La resurrección. Les invita a poner la mirada en aquel que ha vencido la muerte gloriosamente con el poder de Dios que le ha levantado de entre los muertos. Les invita a que pongan los ojos en la vida. Les invita a que pongan su vista sobre el triunfo que Jesús ha tenido contra la muerte y el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Aquí están en franca tensión dos formas de ver la vida, dos formas de ver las cosas, lo que vemos nosotros y lo que Dios quiere que veamos. Son dos formas totalmente diferentes para ver.
Lo que vemos nosotros está claro que está con el tinte, con la marca de las limitaciones, con las marcas del no puedo, con las marcas de que esto no es posible, con las marcas de que esto es lo normal y cualquier otra cosa que se salga de ese rango no puede ser, no puede ser. Lo que vemos nosotros es limitado, pero lo que Dios quiere que veamos va más allá de esa lógica humana. Hermanos amados, lo que Dios nos invita a mirar evidentemente contradice nuestras propias realidades humanas. Salgamos de esa realidad humana, salgamos de aquellas cosas que naturalmente vemos y pongamos la mirada en aquellas cosas que Jesús quiere que veamos. Por eso que el ángel les dice, miren este lugar. Dense cuenta, y mirar significa no solamente un ejercicio óptico, un acto sensorial de los sentidos, no, sino que significa un acto de fe. Les está diciendo, dense cuenta, acusen recibo, tomen razón, entiendan que Jesús no puede estar muerto, Jesús no puede estar limitado ni encerrado en un sepulcro. Entiendan de una buena vez que su Señor no está muerto, está vivo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que volquemos nuestra mirada a la dirección donde Él quiere que la dirijamos. Él no quiere que estemos viendo nuestras propias realidades e imposibilidades humanas. Dios nos está invitando a que miremos ese sepulcro vacío, y ese sepulcro vacío es signo de esperanza, es signo de que Jesús debió por lógica haber estado ahí, pero no está ahí, sino que está sentado a la diestra de Dios el Padre, vencedor, victorioso sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre su problema, sobre todas sus limitaciones. Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre para asegurar y garantizar nuestra victoria. Dios nos invita a mirar lo que el mundo no quiere ver. Nos invita a introducirnos a ese sepulcro como esas mujeres y a darnos cuenta, a cerciorarnos por nosotros mismos que Jesús no está ahí. Y luego el mismo ángel les dice a las mujeres, vayan con los discípulos, vayan con Pedro y díganle que se dirige Jesús a Galilea y allí le verán. Galilea es el lugar querido por Jesús, que representa en gran medida el escenario de los milagros del Señor, el escenario donde muchos de los discípulos fueron llamados y se convirtieron, el escenario donde el pan se multiplicó, donde los peces se multiplicaron, el escenario donde mucha gente fue sanada por la mano poderosa del Señor. Ese iba a ser el escenario en que los discípulos se iban a encontrar con Jesús. Pero ya no se iban a encontrar con un Jesús que se cansaba, con un Jesús que tenía hambre, con un Jesús limitado. Se iban a encontrar con un Jesús resucitado. Ir a Galilea, poner los ojos en Galilea, redirigirnos hacia Galilea, significa encontrarnos con el resucitado. La orden imperativa del ángel es que los discípulos deben salir de su tristeza, deben salir de su propia lógica y dirigirse donde el Señor les está llamando. Dios nos ordena a nosotros levantarnos y dirigirnos hacia donde Él quiere que vayamos. Miramos nuestra lógica, miramos nuestra realidad y lo que vemos, ¿qué es? Impedimentos, limitaciones, a veces sueños frustrados, a veces proyectos que se han tenido que detener en la vida. Cuántas cosas que nos ocurren diariamente que nos van trancando como personas y nuestra existencia se va apagando, obnubilando, oscureciendo y no podemos ser personas plenas, felices, no podemos demostrar que somos verdaderamente cristianos, hijos de Dios, porque las situaciones del mundo nos abruman tanto. Y aunque somos cristianos, muchas veces perdemos el rumbo y no sabemos qué dirección tomar. Nos desorientamos fácilmente, perdemos la brújula con facilidad. Pero no es necesario andar perdido y sin rumbo por la vida. Jesús nos dice con claridad, vayan a Galilea. Vamos nosotros también a Galilea a encontrarnos con el Señor.
Vamos allá donde Él quiere, no vayamos donde nosotros queramos. No vayamos donde a nosotros nos dé la gana. No vayamos donde nosotros lo hemos planificado. Vamos donde el Señor quiere que vayamos. Y en este momento, en esta ocasión, lo lógico, lo indicado, lo que nos conviene es ir a Galilea. ¿Para qué? Para encontrarnos con aquel que venció la muerte. Para encontrarnos con aquel que está sentado a la diestra del Padre. Vamos a Galilea, entreguémonos, dispongamos nuestra voluntad, rindámonos ante el Señor, démonos cuenta que Él no está muerto, que Él está vivo y allá nos espera. Nosotros no hemos sido llamados, hermanos queridos, para tener un Cristo derrotado, muerto, triste, inmóvil, limitado. Hemos sido llamados para servir a un Cristo vivo, victorioso, que está sentado a la diestra del trono de Dios. Ese Jesús, el poderoso, el que venció la muerte, es el que en esta mañana nos llama. Queridos hermanos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas que nosotros queremos ver o en las cosas que Dios quiere que veamos? Dios quiere que veamos algo. Pidámosle al Señor este día que la venda de nuestros ojos caiga y que podamos ver con claridad cuál es su voluntad, que podamos ver con claridad cuál es el sentido de nuestra vida, que podamos ver con claridad por qué razón el Señor nos llamó, que veamos con claridad por qué el Señor puso sus ojos sobre nosotros, que salga la venda de nuestros ojos y podamos ver con claridad aquella bendición que nos espera si somos capaces hoy día de aguantar la prueba, el dolor o el sufrimiento que nos esté tocando padecer ahora mismo. Que seamos capaces de ver por la fe aquello que Jesús nos ofrece a la distancia. ¿Cuándo ocurrirán esas cosas? Cuando vayamos donde Él quiere que vayamos. Cuando vayamos a Galilea, cuando nos metamos en el sepulcro, cuando nos sumerjamos en la realidad de Cristo, en la realidad de Dios y no en nuestras propias realidades. El Señor nos invita, el Señor nos llama en esta mañana a que pongamos la vista en el galardón. Cuando los discípulos que iban camino a Emaús, después de haberse enterado de que Jesús había muerto y ya lo habían sepultado, se fueron a sus aldeas. Pero camino a Emaús se encontraron con Jesús resucitado. Ellos no lo conocieron de inmediato, pero algo ardía en sus corazones que los hizo conversar con este forastero que se les acercó. Lo invitan a la posada, se sientan a la mesa, comen con él, parten el pan con él, y cuando Jesús tomó el pan y lo partió, dice el Evangelio de Lucas que los ojos de esos discípulos que estaban cargados, que no podían ver, y no podían ver ¿por qué? Por la pena, por la tristeza, por la lógica humana, por sus limitaciones, por lo esperable, por sus presupuestos humanos. No podían ver quién era Jesús, pero Jesús al partir el pan, dice que sus ojos fueron abiertos y entonces se dieron cuenta quién era el que estaba con ellos. ¿No ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Hermanos amados, vamos a vivir toda la vida tristes, infelices, sin rumbo, sin destino fijo, desorientados, hasta que nos encontremos con el Señor resucitado. La única manera de tener una vida abundante, de tener una vida plena, es ver al Dios que resucitó a Jesús. ¿Vamos con Él? ¿Vamos a caminar con Él? ¿Con aquel que resucitó de entre los muertos? No podemos esperar otra cosa. ¿O usted quiere vivir la rutina? ¿Quiere vivir un evangelio rutinario, marcando el paso nada más? Siendo un cristiano nominal, aleluya. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos llama a que demostremos esta energía, esta vida de Jesús en nosotros. Pero para eso tenemos que ponernos en pie, tenemos que levantarnos y caminar a ese sepulcro. Vamos a cerciorarnos por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, que Jesús no está en esa tumba está vacía. Y luego vayamos a Galilea a encontrarnos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Como un encuentro con el amado. Como un encuentro, como una cita con la persona que más quisiéramos amar. Vamos allá.
vamos a encontrarnos con el Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. Hermanos amados, nosotros necesitamos reflejar la vida de Cristo. Y la debemos reflejar cantando, orando, ofrendando, pero también la debemos demostrar, y eso es la mayor prueba aún, en la vida ordinaria, en su trabajo, en sus estudios, en sus quehaceres diarios. Debemos demostrar la plenitud de vida en Cristo. Debemos demostrar que en nosotros hay algo diferente. Debemos demostrar que en nosotros ebulle la plenitud del Dios de la vida, no un Dios muerto, un Dios que está vivo. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a mirar? ¿Dónde queremos estar? Yo quiero ir a Galilea. Yo quiero ir a ese lugar que simboliza el encuentro con el resucitado. No quiero que me lo cuenten. No quiero escucharlo de un sermón. Quiero ir yo personalmente y encontrarme con Cristo vivo y resucitado. Como el Cristo que se encontró Pablo cuando iba camino a Damasco. Un hombre que se creía celoso, que se creía muy religioso y sin embargo estaba lejos del Señor. Pero camino a Damasco, ese hombre llamado Saulo de Tarso se encontró con Jesús. Sus ojos se enceguecieron por un tiempo. Fue introducido luego a Damasco, a la ciudad, y allá se le cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver. Y es por eso que Pablo recuerda con mucho cariño ese encuentro, y es esa la razón por la que dice: yo, hermanos, les transmito lo que recibí. ¿Qué cosa recibió? Que el Señor había resucitado, que se le apareció a Pedro, que se le apareció a los 12 discípulos, que se le apareció a las mujeres, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice el apóstol, como lo acabamos de leer en la lectura devocional. Y por último, dice el apóstol, se me apareció a mí. Se le apareció. No es un cuento, no es una fábula. Saulo se encontró con Jesús y nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Nos hemos verdaderamente encontrado con Él. O esto es religión nomás. La moda. Mañana será otra cosa. Mañana será otra onda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Queremos tomar un compromiso serio con Él? ¿Queremos comprometernos con el que resucitó? Hermanos, ¿vamos a hacer nuestro esfuerzo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Él haga acrecentar esta palabra y la bendiga en nuestros corazones para todo cuanto su divina misericordia quisiera hacer con nosotros.